Bien, hoy vamos a seguir hablando de lo mismo que hemos estado demostrando en las dos oportunidades anteriores y nos hemos basado para ello en Colosenses el capítulo 2 y el versículo 9, que releo otra vez, y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. Bien, estamos viendo el tema de la apostasía. Los cristianos que quieren pasarse para el mesianismo, no dándose cuenta de que para ello han de negar la deidad de Jesús, así como la Trinidad. No se puede ser mesiánico y al mismo tiempo cristiano, porque las doctrinas son no solo diferentes o distintas, sino que son contrarias. O se es mesiánico o se es cristiano. Dejar el cristianismo negando la deidad de Jesús y la Trinidad, la deidad, es la peor de las apostasías en la que un creyente puede caer. Es la peor. Y de ahí, como ya hemos dicho varias veces, no hay retorno. De ahí no se regresa. Eso es lo peor que hay. Bueno, pues los mesiánicos enseñan que Jesús no es Dios, no tiene deidad, sino que Jesús es un hombre divinizado. Eso es lo que creen la mayoría de los mesiánicos, no todos, porque los mesiánicos no tienen la unidad doctrinal y teológica que pretenden mostrar, porque hay otros mesiánicos, otros maestros mesiánicos que enseñan que Jesús es el mismo Padre, es decir, lo que conocemos como modalismo, que es una herejía histórica desde el siglo I, existe, la encontramos a partir del siglo I y II, el modalismo, que es otra interpretación distinta de la persona de Jesús. Ellos dicen, los modalistas, los mesiánicos modalistas, dicen que el Padre se transforma o adquiere el modo de hijo cuando así la circunstancia lo requiere, y otras veces se requiere o se transforma en el Espíritu Santo cuando la situación así lo amerita, cuando la necesidad lo manda. Es decir, que Dios siempre es uno. Y es así, Dios es uno. Dios, no hay varios dioses, como enseñan, como quieren hacer creer los mesiánicos acerca de los cristianos. Bueno, los modalistas enseñan que el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre, y el Padre se transforma en el Espíritu Santo es el mismo Padre, el mismo Hijo, es siempre el mismo, solo que se transforma en uno de ellos, o en una de esas tres personas, cuando la necesidad lo requiere. Bien, eso es una posición contraria a los otros mesiánicos que enseñan que existe el Padre y existe el Hijo, dos personas, pero que el Hijo no es Dios, o no tiene deidad, sino que es un ser divinizado. ¿Es eso así? Estamos viendo que no. Seguimos entonces demostrándolo. Vamos a ver si existen los hombres divinizados, dónde existen y cómo son. Los seres divinizados no existen. No existen hombres divinizados. Para encontrarlos tenemos que ir a historias que más bien son cuentos, mitología, la verdadera mitología, en la cultura grecorromana, egipcia, babilónica y de los pueblos en general. Hombres divinizados, semidioses, que no debemos confundir con los Nephilim, que sí son híbridos. Sí, son híbridos, pero no son seres divinizados. Son una mezcla de angelical con humanos, y resultó un híbrido que ni es ángel ni es hombre. Es una cosa nueva, es una especie nueva que no existía antes. No es ángel y no es hombre. Eso tampoco es un ser divinizado, no es un hombre divinizado, ni es un ángel divinizado. La palabra divino que se utiliza aquí, como la estamos viendo, no sirve para eso. Los seres divinizados solo están en las culturas
que ya he mencionado. Y la pregunta debe hacerse, ¿quién está adorando dioses? ¿Quién? ¿Quién está adorando dioses? Los mesiánicos. Los mesiánicos tienen un hombre divinizado. Para encontrar eso, eso no lo encuentras en la Biblia, en ningún lugar. En ningún lugar, ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Eso lo encuentras en las historias de las antiguas culturas. Ahora, no quiere decir que no existen seres híbridos. Sí, existen seres híbridos. Y existen los ángeles, los arcángeles, los demonios, seres espirituales e híbridos de toda clase. Pero hombres divinizados, no existe eso. Entonces, ¿cómo podemos entender a Jesús? Bueno, debo decir en primer lugar, o continuar diciendo, que los mesiánicos, como estamos viendo, tienen diferentes doctrinas entre ellos, pero pretenden hacernos creer que tienen una unidad doctrinal y teológica. Estamos viendo que no, que unos mesiánicos son modalistas y otros son adopcionistas. Estos que hablan de un hombre divinizado pueden caer dentro de la categoría de adopcionistas, ¿no? Porque es un hombre normal, para ellos, Jesús, un hombre normal, que al final pues es adoptado por Dios como su hijo. Unos enseñan eso, algunos de ellos, otros no esperan a la resurrección para considerarlo un ser divinizado después de la resurrección, sino que algunos dicen que fue adoptado como hijo cuando fue bautizado por Juan el Bautista y se escuchó la voz del Padre decir: este es mi hijo amado. O sea que los mesiánicos presentan diferentes doctrinas. Sin embargo, siempre están diciendo que ellos no quieren ser cristianos o quieren dejar el cristianismo porque bueno, hay más de 30.000, 40 o 50.000 o 100.000 sectas o denominaciones cristianas. Pero es que entre ellos pasa lo mismo. Y sus doctrinas están encontradas. Y no solo eso, es que se lanzan, se tiran los platos los unos a los otros ahí, por decirlo menos grave, que ya esto de la doctrina es grave. Así que los cristianos tienen que ver bien con qué mesiánicos se quieren casar, porque los hay de diferente color también, con diferentes doctrinas. Repetimos que dejar el cristianismo negando la deidad y la Trinidad, negando la deidad de Jesús, es la peor de las apostasías, y que un hombre divinizado no es más que un dios greco-romano, y son ellos los que adoran a un dios greco-romano. Es un hombre, además de divinizado, deberían darse cuenta que es un hombre, y el Antiguo Testamento, así como el Nuevo, prohíbe, lo considera una idolatría, una blasfemia, adorar a un hombre. Adorar a un hombre. A un hombre no se le puede adorar a menos que ese hombre sea Dios también. Mejor dicho, como ya hemos explicado, tenga deidad. A menos que ese hombre tenga deidad, sea el Dios mismo, no divino, como ya explicábamos. Ya hicimos esa diferencia entre deidad y divinidad. Bueno, aquí no lo vamos a ver otra vez. Pasamos entonces a explicar una de las razones una de las razones por la que un hombre divinizado o un híbrido o cualquier otra cosa no puede ser un redentor. Ya explicamos la vez pasada que el redentor tenía que ser completamente santo totalmente. Y un híbrido no lo es, ni un nefilim lo es, ni ningún tipo de híbrido o de raza. Posee la santidad necesaria para ser mediador o para ser redentor. No la posee. Jesús sí la posee. No debemos confundir la santidad que posee un ángel o la santidad que poseen los profetas o un hombre de Dios, porque esa santidad no sirve para mediar ni ser el redentor. En Jesús, Jesús puede ser el redentor porque en él existía la clase de santidad que existe en Dios. Los ángeles no tienen la santidad necesaria para ser redentor. Los ángeles, así como los hombres, tenemos una porción de santidad, una medida de santidad que se nos ha dado
y podemos cultivarla o podemos ir en contra de ella. Podemos guardarla y aumentarla o disminuirla. Los ángeles tienen una porción, no tienen la santidad absoluta que tenía Jesús y que tiene Dios, la santidad necesaria para estar en el lugar santísimo, en el seno del Padre, para poder mediar, porque para poder mediar se ha de estar allí. Allí no puede estar nadie que no tenga esa clase de santidad. Y Jesús lo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuando él dijo esto, estaba diciendo eso. Estaba diciendo, ¿quién de vosotros? Yo poseo la santidad absoluta. No estaba diciendo, bueno, todavía ustedes no me han pillado en algún pecado, algún pecadillo, yo no me he equivocado, yo no he cometido un error. Todavía no, de momento, por ahora. No, estaba diciendo, ¿quién de vosotros se atreve a señalarme a mí de pecado? Y cuando él decía eso, estaba hablando no solo de un pecado de comisión, sino de omisión. Jesús era completamente santo. Por eso se le dijo a José y también a María, el santo ser que nacerá. Ya era santo en ese sentido antes de nacer. No después, como enseñan los mesiánicos, es un error. La redención tenía que obrarla un ser santo ya, antes del bautismo y antes de la resurrección. Repetimos que es una falsedad, una doctrina falsa decir que el hombre Jesús, Yeshua, o Yeshua, según quien lo pronuncie, fue divinizado después de su muerte y resurrección. Se le consideró hijo de Dios. No, ya lo era antes. Tenía que serlo antes. La redención tenía que obrarla un ser completamente santo que tuviera la clase de santidad que tiene y hay en Dios. Los ángeles, repetimos, no la tienen. Tan no la tienen que cayeron. Claro, ellos tienen una porción, como acabamos de decir, de santidad, que tenían que guardar y que tenían que mantener, ¿sí? Y en lo posible, y en el caso de los hombres, aumentar. Pero ellos cayeron. ¿Por qué? Porque la santidad de ellos no es absoluta, no es total. La santidad de ellos no es inmutable, como en Dios sí es. La santidad de Dios es inmutable y absoluta. Y estaba en Jesús. Repetimos que a María se le dijo eso, el santo ser que nacerá. Santo antes de nacer. Y cuando se le dice eso, se le está hablando de la santidad de Dios mismo. Eso no se ha dicho de ningún ser humano, ni nefilim, ni híbrido alguno, nunca. Eso no se dice nunca, no se ha dicho nunca. Nadie se ha ocupado de eso, a menos que lo inventen, pero no lo inventaron. Solo se dice de un ser que vino a esta tierra que se llama el Hijo de Dios, engendrado en el seno del Padre, donde allí no hay ángeles ni arcángeles. No, allí no fueron creados, allí fue engendrado Jesús en el seno del Padre. No se crea nada, no se crean hombres ni se crean ángeles. En el seno del Padre se engendra, porque es la esencia misma de la naturaleza propia de Dios. Los ángeles salen de la mano de Dios, los hombres salen de la mano de Dios, no del seno, donde habita, de donde sale y entra el Hijo de Dios, el unigénito Dios. Bueno, bien, la santidad de Jesús era total, era absoluta. Es decir, él no tenía una disposición o una inclinación hacia el mal de ninguna clase. No estaba inclinado al mal, ni era atraído hacia algo en particular que no fuese el reino de Dios mismo, que no fuese la santidad misma del Padre. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús es Dios. Es Dios, es deidad. Dios no puede ser tentado. Y su cuerpo era un cuerpo perfecto, su parte humana. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Así pues, que no había ningún tipo de inclinación, ni una disposición hacia el pecado que él tuviera que controlar. Cuidado, Jesús peca, el diablo lo tienta y lo atrae y se nos pasa al otro lado. Pues no veas qué problema vamos a tener. No, como han enseñado en los grandes divulgadores del Evangelio, ¿no? A través de los vídeos y todo esto, que han dicho que sí, que él era tentable. Jesús podía ser tentado con cosas que tuvieran que ver con los valores del reino.
pero podía ser tentado, pero no era tentable. No era tentable. Nadie puede tentar a Dios. Nadie, porque la persona de Jesús es deidad. La deidad no es tentada, no puede ser tentada. A Dios nadie le tienta jamás, ni tienta a nadie, Él tampoco. Porque Él no poseía una disposición hacia algo en particular, no era atraído por algo en particular, como si lo somos nosotros, como si lo somos nosotros. Ahí tienen la caída de muchos profetas que cayeron, hombres de Dios, como Balaam. Balaam era un profeta de Dios y cayó. Cayeron todos. Y tan cayeron y caemos que hasta los ángeles cayeron. Una vez, dos veces, todas las veces. Toda la creación puede caer. ¿Por qué? Porque nosotros no poseemos una santidad absoluta, sino una parte, como hemos dicho, un segmento que tenemos que cuidar, guardar y hacer crecer. Solo Jesús podía ser redentor por eso, porque Él poseía esa santidad absoluta de la que estamos hablando. En Jesús, su santidad es la santidad de Dios mismo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Lo explicaremos hablando del amor que sentía Jesús por los perdidos. ¿Cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo es el amor, la misericordia, el perdón? ¿Qué dimensión tiene? Infinita. Su amor es infinito, eterno, infinito. Infinito es la palabra que tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque era deidad. Un hombre divinizado no tiene un amor infinito. Ni un representante. A un representante no se le dice, tú eres mi hijo amado, a Eloi. Palabras que fueron dichas en el bautismo. Bueno, pues el amor en Jesús es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque es el amor de Dios. Solo Dios tiene un amor infinito. Es decir, no tiene fin. Tan no tiene fin que obró la obra, el trabajo de la redención, el rescate, la salvación. Bueno, todos los atributos y todas las características y virtudes en la deidad tienen esa misma dimensión. No solo el amor, la benignidad también es infinita. No solo el amor, la justicia en la deidad, en Dios, es infinita. Y Jesús tenía la deidad, como hemos explicado en las meditaciones anteriores a esta, en los otros vídeos. Era infinita. Así pues, la santidad, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la santidad de Dios? Si el amor es infinito, la benignidad es infinita, porque es la de Dios, la de la deidad, pues su santidad es infinita, es absoluta. Por eso Él decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O como dice Hebreos 7, hablando de Jesús como el sumo sacerdote, hablando de Él, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente. Santo, inocente. Búsquese esa palabra allí en Hebreos 7. Ese vocablo santo usado allí es una referencia directa a la santidad de Dios. No es la santidad de un hombre de Dios o de un profeta, que es una porción, sino que es la santidad que hay en Dios mismo, que es absoluta e inmutable. Dios no puede cambiar, ni puede querer cambiar, como a veces algunos cristianos meditan o piensan, y si Dios se nos vuelve malo. No se nos vuelve malo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vean a Jesús tentado en el desierto por el diablo. Pudo el diablo con él. El diablo usó allí todo el ejército, toda la batería usó para tratar de desviar al Hijo de Dios de su misión. Sí, fue así. Y pudo. No, ¿por qué? Porque Jesús no tenía esa disposición interna hacia lo que el diablo le proponía. No tenía esa inclinación, no era atraído hacia eso. Los demás sí. Y de hecho, repetimos, hay que repetirlo esto. De hecho, hasta las más grandes criaturas angelicales cayeron, y más de una vez. Bueno, así que un ser divinizado no salva a nadie, ni tiene la santidad necesaria para entrar en el lugar santísimo, en el seno del Padre, para mediar e interceder. Recuérdese lo que ya hemos visto en las dos oportunidades anteriores, cuando hablábamos de que Jesús es tanto intercesor como mediador
igual que el Espíritu Santo lo es también. Jesús no era un ser híbrido, un hombre divinizado que no existe, pues no sabemos qué sería. Híbridos son, repetimos, los Nefilim. Los Nefilim sí son híbridos. Y cualquier otra clase de híbrido que haya, ¿no? Está de moda ahora en este momento el tema de los robots y los humanoides y todas estas cosas. Bueno, inteligencia artificial y suma y sigue. Bien, ¿qué es Jesús? Bueno, Jesús no es un híbrido. Jesús es un hombre, es Dios asumiendo naturaleza humana. No es que Dios se hizo hombre como erradamente enseñan los mesiánicos. Dios no se hizo hombre. Dios no perdió su deidad, sino que la deidad se asumió. No se hizo, sino que asumió naturaleza humana en la segunda persona de la Trinidad o la Triunidad. Asumió naturaleza humana. Y en Jesús se mantuvo perfectamente la deidad diferenciada de la humanidad. Era perfecto hombre y perfecto Dios. No se mezclaron ambas naturalezas. No se mezclaron. Es que si se mezclan, entonces resulta un híbrido. Y un híbrido es un ser distinto. Nuevo, una creación nueva. No es ni Dios ni es hombre. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Pero en Jesús no ocurrió eso. En Jesús se mantuvo la deidad perfectamente distinguible de su humanidad. Vamos a poner una analogía para que esto se pueda entender bien. Por ejemplo, el bronce. El bronce es un material, pero es un material nuevo, creado de la mezcla, la mixtura, la mezcla del cobre, no sé si era con el estaño, no lo recuerdo bien. Bueno, esa mezcla del cobre con el estaño o el otro metal que toque aquí mezclarse, que se mezcla, da como resultado el bronce. Pero el bronce es un nuevo metal. Es un nuevo metal resultado de la mezcla. Es realmente un híbrido ese metal. Es como otra analogía que podemos entender mejor porque la hemos visto. Es mezclar agua con aceite. O vinagre y aceite. Se mantienen separados. Pero pueden estar juntos en un recipiente, en una botella, en un vaso. Están juntos. Pero se mantienen separados perfectamente. Y por mucho que uno los mezcle, ellos se vuelven a separar. Bueno, así es Jesús. Jesús era hombre, perfecto hombre, como nosotros, como ya hemos explicado. Pero era perfecto Dios, no era un híbrido. Porque si se mezclase la deidad, que no puede, con la humanidad, resulta en un nuevo ser. Y lo que tenía que redimir a la humanidad no era un híbrido, ni un nuevo ser. Era un hombre perfecto. Un hombre perfecto era el que tenía que redimir a la humanidad, porque un hombre fue el que cayó en el Edén y sobre un hombre mortal, normal, fue sobre quien recayó la sentencia. La sentencia no recayó sobre un ser divinizado. En el huerto del Edén no pecó un arcángel. Los arcángeles no pueden redimir. ¿Por qué? Porque él no estuvo allí en el Edén y fue el que pecó y cayó. No. Fue un hombre de carne y hueso, normalito, como cualquiera de nosotros. Tampoco un hombre divinizado, ni fue un nefilim o un vigilante el que cayó en el Edén. No, fue un hombre. Y un hombre tiene que redimir. Pero tiene que ser un hombre que pueda tener acceso al Padre. Y nadie tiene acceso al Padre sino su propio Hijo. Por eso dice Juan 1:18, como ya hemos visto anteriormente, a Dios nadie le vio jamás, solo el unigénito del Padre, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, que fue engendrado allí. Bien, ese es Jesús, es Jesús. Así que es un error hablar de Jesús como un híbrido. Es un error, es una falsedad. Un híbrido no puede redimir a nadie, porque quien cayó en el Edén no fue un híbrido. Sea divinizado, sea un arcángel, sea un nefilim, sea un dios grecorromano, el dios grecorromano de los mesiánicos. Los mesiánicos que creen en un hombre divinizado, porque como ya hemos dicho, hay mesiánicos que no creen en eso y están encontrados de frente en una discusión con los modalistas, que los modalistas no creen en un hombre divinizado, sino
en que el mismo Dios Padre se deja de ser Padre para convertirse en Hijo, o deja de ser Padre para convertirse en Espíritu Santo. Por eso se llama así modalismo, porque toma una modalidad determinada, pero siempre es el mismo. Bueno, eso es lo que ellos enseñan. Bueno, ¿de dónde sacan ellos todo esto, los mesiánicos? Bueno, ellos tienen que crear conceptos, son conceptos creados, no son sacados de la Biblia. Ellos lo que han hecho, por lo general, la mayoría de ellos, es quitar la historicidad de la Biblia. Muchos pasajes históricos que son crónicas, es historia, lo han convertido en metáforas, los califican como metáforas y lo interpretan alegóricamente además. O sea, añaden un mal sobre otro mal, ¿no? No es lo mismo exactamente una metáfora que una alegoría. No siempre. ¿Y qué hacen luego? Bueno, luego establecen silogismos. Aquello de que A es igual a B y B es igual a C. Entonces A es igual a C. Pero esos silogismos, con esas metáforas, todo eso es falso. Han quitado la historicidad de la Biblia. Y al quitarle su factor histórico, entonces esas porciones de la Biblia se pueden interpretar de cualquier manera, sobre premisas, lo hacen sobre premisas falsas, silogismos sobre premisas falsas. La Biblia así, de esa manera, puede decir cualquier cosa que quiera el mesiánico de turno, el maestro mesiánico, el rey mesiánico de turno, o el que esté escribiendo esos libros que luego leen muchísimos cristianos y lo creen. Las premisas falsas son falsas porque parten de conceptos o una doctrina preconcebida que dice que, entre otras cosas, no puede existir una Trinidad. Y no puede, el Redentor, Jesús, no puede ser una persona diferente a Dios mismo, los modalistas, o Jesús, el Redentor, no puede tener deidad, los adopcionistas, ¿no? En términos generales. Entonces, parten de esas premisas. Entonces, el texto lo desvirtúan completamente, como ha sucedido con este Código Real, que es un verdadero desastre. Peor que lo que hicieron los ruselistas en su momento. No ha habido una traducción, una versión tan desastrosa como esta del Código Real. No, han suprimido cosas y refleja la doctrina preconcebida que ellos tienen. Es decir, que no hay entonces una doctrina, el resultado no es una teología objetiva, porque no se han basado en documentos objetivos, sino que lo han torcido todo, y depende del mesiánico que escriba y que se lea, se creerá una cosa o se cree la otra. Entre ellos. Ellos creen una cosa o creen otra, depende del mesiánico. Y como ya he dicho antes, están enfrentados. E incluso se corrigen unos a otros. Se lo hemos visto en internet. Se corrigen. Y se hacen causa común con los mormones. Una cosa increíble. Dicen, lo hemos escuchado, está en internet también. Los mormones tienen razón, los ruselistas tienen razón. Le digo, qué apostasía tan grave lo que estás haciendo. Y claro, como otro sector de la cristiandad está distraída con las bombas, con el tema de la fe, la prosperidad, los bailes, las danzas, pues cada quien está creyendo lo que le da la gana. Hay evangelio a la carta, algo que no había antiguamente. Ahora una persona quiere escuchar algo sobre la Biblia, sobre el Señor, el cielo, ya no se le envía a una iglesia, sino se le pregunta, ¿tú qué quieres oír? ¿Tú qué quieres escuchar? O sea, ¿qué te gustaría? Bueno, a mí me gustaría, yo lo que quiero es vivir tranquilo, vivir bien, tener un buen trabajo, tener un buen carro, un buen coche, un auto, y bueno, vivir bien. Bueno, pues vete a tal iglesia que esa persona te orienta en eso. Y abren la Biblia allí y la leen y hablan del Señor muy poco, porque eso aburre. Por cierto, que los mesiánicos muy poco hablan de la redención, muy poco, y no lo hacen con la fraseología bíblica,
Los mesiánicos no emplean la fraseología bíblica para hablar de la redención, de la salvación, ¿no? Solamente la Torá y el Padre. Del Redentor, nada. Y Yeshua o Yeshua, depende de quién lo pronuncie, porque hay más de 3 o 4 pronunciaciones distintas. Bueno, en cuanto al nombre de Jesús, ¿no? Decir es que los cristianos no deben confundir a los mesiánicos, como ya se explicó, con los judíos ortodoxos. No pueden confundir esto, porque los mesiánicos son de origen reciente. Ni tampoco pueden confundir a los mesiánicos con la restauración de Israel. La restauración de Israel es bíblica y está siendo restaurado Israel. Israel está siendo restaurado. Faltan algunas cosas todavía, pero lo será completamente. Porque el Redentor, así como el Creador del universo, es judío. Él es judío. Sí, y su madre es judía. Y Él ha de venir pronto vendrá a reinar desde aquí. Por eso estamos viendo las cosas que se están viendo en toda la tierra y el universo, y que están sirviendo para manipular a la mayoría de los cristianos. Todo esto estaba anticipado, estaba profetizado. Así que la restauración de Israel se ha de respetar, y se ha de estar en forma modesta, pendiente de las cosas que pasan, ¿no?, en Israel. Repetimos, el rey del universo es un hombre. El rey de este universo no es un nefilim ni un hombre divinizado. Es la deidad misma que está en Jesús. Jesús, el rey de reyes, el señor de señores, el hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Él es el rey del universo. Y pronto vendrá, es judío. Y esa nación volverá a ser cabeza, ciertamente. Así que no se entienda mal lo que aquí decimos. Lo que estamos es advirtiendo de que no blasfemen a ese judío llamado Jesús. No blasfemen en contra de él, desacreditando su deidad, disminuyéndolo, porque el diablo gana terreno en eso, gana terreno. Ni es un arcángel, ni es un híbrido, ni es un nefilim, ni es un dios griego. Así que esta meditación de hoy la terminamos diciendo que los mesiánicos presumen de adorar al verdadero Dios. Dime, ¿de qué presumes? Precisamente son ellos los que están adorando a un hombre divinizado. Dos cosas que están prohibidas en la palabra de Dios. Adorar a un hombre es idolatría. No se puede. No se debe. Eso es condenable y Dios lo condena y lo condenará. Por una parte, y por otra, un ser divinizado, que no es Dios mismo, también es idolatría. Eso no se puede hacer. Es condenable, es una blasfemia y es degradar la gloria de Dios, es degradar la gloria de Dios. Y para ello han cometido un error todavía más grave, tan grave como ese, que es el de apoyarse en mormones, testigos de Jehová, ruselistas de Arrio, así como ver con simpatía a los adventistas del Arcángel Miguel, es deplorable para apoyar precisamente su doctrina antitrinitaria y antideidad de Jesús. Han hecho lo peor que se puede hacer. ¿Esto se podía esperar? Sí, claro que sí. Estaba profetizado que la apostasía consiste en eso, ¿no? Consiste en eso. Precisamente la apostasía es una cosa gravísima. Entrarán entre vosotros maestros que destruirán la fe, como se destruye la fe. Así, así, de esa manera, enseñando lo que no es correcto. No en irse al mundo necesariamente, o pecar groseramente, no, en destruir el contenido de la fe, porque lo que salva es el contenido, lo que tú crees acerca de, eso es lo que te salva. Bueno, seguiremos.